buenas tardes. Nos bajamos de la tarima porque está un poquito flojita, entonces estamos corriendo riesgo ya porque estamos algo ponchaditos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer desde esta área, también para que nos podamos acercar un poquito más a ustedes y ustedes tengan la confianza de venir y preguntar, ¿verdad? Esa es la idea. El día de hoy yo les voy a hacer un refrescamiento sobre la técnica de colocación de DIU post-evento obstétrico. Y específicamente es post-evento obstétrico porque nosotros necesitamos recordarle al ginecólogo o al residente de ginecología o al médico general que está haciendo gineco-obstetricia en su clínica privada o en los hospitales nacionales que hay un momento que nos estamos perdiendo de la mujer. Y ese momento es específicamente el post-evento obstétrico. Y ustedes saben perfectamente que la mujer en ese momento está como muy ávida de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Está presagiando el dolor del parto y está como esperando y a la espera de qué es lo que va a pasar. Entonces, la consejería que nosotros podamos dar con respecto a métodos anticonceptivos la va a recibir de una muy buena forma. Ahora bien, alguien me decía a mí, bueno, claro, si usted le ofrece un DIU cuando ella está en lo mejor de los dolores y está gritando, no, la consejería la vamos a iniciar a partir del control prenatal. Y entonces, ¿por qué es que nosotros estamos insistiendo tanto en el uso de métodos anticonceptivos de larga duración? Y específicamente cuando hablamos de posevento obstétrico, pues en realidad es porque no tenemos muchas opciones. Ya lo vamos a ir viendo en la conferencia, gracias. Y nos vamos a dar cuenta que de los indicadores que más nos están afectando para que nosotros digamos que estamos cubriendo nuestros objetivos en cuanto a salud sexual y reproductiva, pues vemos esto. Las mujeres y hombres en edad reproductiva tienen nuevas demandas y necesidades. Estamos teniendo mayor esperanza de vida, mayor educación, mayor edad a la primera unión, mayor edad al nacimiento del primer hijo, menor número de hijos, menor periodo total dedicado a la crianza de los hijos. Y ustedes dirían, ¿y en qué país es esto? Porque en Guatemala de plano que quizás no. Pues en realidad es la tendencia a nivel mundial. Y el día de hoy yo les voy a presentar una revisión bibliográfica con respecto a lo que se está haciendo a nivel mundial. Siguiente, por favor, gracias. Y cómo nosotros sustentamos el uso de anticonceptivos en el post-evento obstétrico. Pues básicamente con todas las acciones que se han tomado a nivel mundial. En la plataforma de Beijing, en 1995, se discutió acerca de los derechos reproductivos. ¿Y cuáles eran estos? ¿Qué comprendían los derechos sexuales y reproductivos? Y ahí se evidenció que definitivamente teníamos un espacio que no estábamos ocupando. Y un espacio que obviamente podemos ocupar muy bien. Gracias. Entonces, ¿en qué consiste el apeo? Básicamente, el apeo consiste en brindar consejería balanceada a la paciente sobre los diferentes métodos anticonceptivos que se pueden utilizar después de un parto o de un aborto. Siguiente, por favor. Gracias. Cuando nosotros estamos haciendo anticoncepción posparto, una de las partes importantes es la consejería. Si se dan cuenta ustedes, el doctor, cuando nos estaba presentando las nuevas guías de planificación familiar, habló mucho sobre este punto. Y de hecho, cuando nosotros lo hemos tocado, cuando hacemos talleres de capacitación en el Ministerio de Salud o con los médicos en sus clínicas privadas, nos damos cuenta perfectamente que este es el espacio en el que probablemente hemos fallado, la consejería. Creemos que la mujer que viene a solicitar un método anticonceptivo ya sabe todo sobre anticoncepción y nosotros no le podemos ofrecer nada más. Sin embargo, la consejería puede hacer que la mujer deje de estar utilizando un método anticonceptivo hormonal que lleva más de 8 años utilizando el mismo para que se cambie a un método de larga duración. Porque nosotros sabemos los efectos secundarios que puede tener el uso de un método hormonal por más tiempo del que está indicado.
Entonces la consejería básicamente es una descripción de quién es y quién no una candidata apropiada para el uso del DIU. Obviamente alguno de ustedes me diría, bueno, ¿y un gemelar será que puede planificar con un DIU posparto? Probablemente no. ¿Se recuerdan ustedes que el embarazo gemelar predispone a que el útero al final del parto pueda tener una atonía uterina? Entonces nos va a expulsar el DIU. Entonces el éxito real en el uso de métodos anticonceptivos post-aborto o postparto tiene mucho que ver con respecto a la consejería que nosotros le demos a la paciente y también con respecto a que nosotros sepamos buscar adecuadamente a la paciente para el uso de estos métodos. También le tenemos que enseñar a la señora cómo funciona el DIU. Porque muchos de ustedes no me van a negar y vamos a hacer una dinámica para no dormirnos, porque yo sé que después del almuercito toda la circulación trabaja hacia el estómago, no hacia el cerebro, y entonces empezamos como a parpadear, ¿verdad? Pero a manera de ejercicio vamos a ver, ¿quiénes han escuchado que el DIU es abortivo? La mayoría de esta sala. Hemos escuchado que la gente dice, es que la T de cobre es abortiva. Y a veces por más que uno le explique, ¿verdad? No, señora, mire, lo que pasa es que hay un proceso mediante el cual el cobre viene y le quita oxígeno a la cola del espermatozoide, no lo deja moverse, no asciende y no fecunda. Pero como eso nos cuesta un poco explicarlo y no nos tomamos el tiempo para la consejería, la gente se tiene la idea de que es abortiva. Obviamente, si por ejemplo, estábamos en una conferencia y decía uno de los doctores, seguramente usted se va a tardar una media hora dándole consejería a su paciente en su clínica privada o en el consultorio del Hospital Nacional, y ella va a venir a darse la vuelta, se va a encontrar a la vecina de al lado y le va a decir, fíjate que el doctor me está convenciendo para que use un DIU. No te pongas eso vos, eso es canceroso. Y se acabó toda nuestra consejería, ¿verdad? Y a las 2 de la mañana nos están llamando para decir, mire doctora, fíjese que siempre no me voy a poner la AT. Pero ¿y por qué? No, yo ya le expliqué todos los beneficios del uso del DIU. ¿Y qué es lo que nos dicen? No, es que fíjese que dicen que da cáncer. No, pero si yo ya te expliqué cómo funciona. Pero ¿cómo nos ponemos nosotros a pelear con la vecina de al lado, con la cuñada, con la hermana, con la suegra, con todas las personas y específicamente mujeres que tiene alrededor pensando que la T de cobre da cáncer, es abortiva y todo lo demás que se dice de la T de cobre? ¿Quiénes han escuchado, de los que estamos aquí presentes en la sala, que si la mujer queda embarazada con T de cobre, el niño nace con la T en la cabeza? Pues sí, yo también lo he escuchado y le digo a la señora, mire, preséntemelo. ¿Hijo de quién es? Ha de tener una recepción de celular impresionante. No importa, Claro, Tigo, Movistar, ¿verdad? Sin hacer propagandas. Ha de tener una recepción impresionante porque ustedes saben que el cobre funciona como antena, ¿verdad? Nadie lo conoce. Es algo que se transmite de boca a boca y es un chisme, básicamente. Y yo siempre les digo, ¿verdad? Ah, entonces señora, se puede quedar embarazada con la T de cobre, ¿verdad? Y se queda. Entonces no es abortiva. Porque entonces, si fuera abortiva, esa señora que tuvo al niño con la T en la cabeza, no hubiera podido quedar embarazada. Y entonces ya se quedan las señoras como pensando, mejor ya no le digo nada porque esta lo voy a usar en mi contra, ¿verdad? Bueno, también cuál es el procedimiento de inserción, y esto es básico, porque imagínese que usted va, y se oye mucho, ¿verdad? Usted va para que le revisen el oído, porque le duele el oído, y el doctor le pidió que se desnudara completa, pero y usted no sabe, tal vez el doctor es de aquellos clínicos avanzadísimos que chequea todo para asegurarse bien de dónde viene la infección.
Pero si uno no le explica a la paciente qué es lo que va a hacer, definitivamente la paciente va a tener mucho más temor y va a estar más reacia al tratamiento. Si yo le digo a la señora, mire señora, el procedimiento no es una operación. Nosotros no le vamos a abrir su pancita para meterle la T por ahí, no. Es como cuando le hacemos un Papá Nicolau. ¿Y me va a doler, doctora? Sí, le va a doler, pero no se va a morir del dolor. Tampoco necesita anestesia para hacerse el procedimiento. Se va a dar cuenta que si usted está más relajada, usted colabora con el procedimiento y va a tener muchísimas menos molestias. Y entonces la señora ya va preparada psicológicamente para lo que va a pasar, ¿verdad? Dentro de algunos estudios que leí para preparar la presentación, tenemos una comparación del DIU con otros métodos, incluyendo la seguridad, la eficacia, las ventajas y desventajas. Y de ahí es de donde saco este porcentaje. El DIU tiene un 99,9% de efectividad. Eso quiere decir que de 1000 mujeres, una se puede embarazar. ¿Sí? Si nosotros comparamos los porcentajes de los otros métodos anticonceptivos, nos vamos a dar cuenta que están muy por debajo. Entonces, ¿por qué es la idea de estar fomentando el uso de métodos de larga duración? Porque ahí es donde nosotros vamos a incidir de forma positiva en la disminución de la muerte y de la morbilidad materna. Y ustedes saben perfectamente que si una mujer se muere, se destruye el hogar. Si el hombre se muere, no importa, nos conseguimos otro. No, son bromas. Eso es lo que hacen los hombres, no lo que hacemos nosotras. Nosotras nos quedamos ahí llorando en la tumba, ¿verdad? Mientras ellos rapidito se van a buscar otra. Pero bueno, si la mujer se muere, el hogar se destruye. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan constantemente tratando de incidir con programas que cuiden a la mujer? Precisamente para mantener esto. Si la mujer espacia sus embarazos y tiene periodos intergenésicos largos, ¿qué va a pasar? Los hijos de esa mujer van a estar mejor nutridos. También entonces con un método anticonceptivo vamos a incidir en la desnutrición infantil. También estos niños van a tener una mejor educación, ¿sí o no? Si tengo 3, probablemente me da chance para mandarlos al colegio, pero si tengo 7, mejor que trabajen, ¿verdad? Y con esto nosotros también estamos ayudando, favoreciendo los indicadores de educación a nivel nacional con un método anticonceptivo. Y de ahí es donde viene el problema ese, el pleito de que qué programa es el que más va a dar, ¿verdad? ¿Qué programa le damos más plata en el Ministerio de Salud? En realidad, todos estamos buscando lo mismo: salvar mujeres, disminuir nuestra muerte materna. Así lo hace el componente de cáncer, así lo hace el componente de enfermedad cardiovascular, así lo hace el componente de climaterio y menopausia, así lo hacemos en el componente de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Siguiente, por favor, gracias. Estos son algunas de las ayudas audiovisuales que hemos creado en PASMO y que se distribuyen a través de las clínicas privadas que conforman la parte privada de nuestra institución, que se llama Red Segura. Y ahí nosotros podemos observar cómo se le da consejería y especialmente está dirigido a la mujer embarazada. Es decir, que la consejería para el uso de un método post-evento obstétrico debe de hacerse durante todo el control prenatal. Y fíjense que es donde más fácil nosotros vamos a poder venir y convencer a nuestras pacientes. Porque en el Ministerio de Salud, ¿cuántas veces es obligatorio el control prenatal de una mujer sana, con un embarazo sano, a la que no se le identifica ningún factor de riesgo? 4 controles prenatales. Eso quiere decir que usted va a tener 4 oportunidades de educar a esa mujer. En la clínica privada, ¿cada cuánto las vemos? Cada mes, ¿verdad? Porque hay que pagar la luz, los colegios de los niños, ¿verdad? Pero en la clínica privada, entonces nosotros tenemos más oportunidades de hacer educación para nuestras mujeres. Y esto es lo que nosotros les presentamos. Y se los presentamos porque muchas mujeres dicen,
La doctora hablándome de métodos anticonceptivos y estoy embarazada, me hubiera hablado antes. No, pero lo que estamos tratando es que ella no vaya a tener un periodo intergenésico corto y que planifique desde su parto. ¿Por qué? Porque el uso de un método de planificación familiar que se le va a colocar de una vez en el evento obstétrico no le va a doler como si se lo fuera a colocar en un intervalo, por ejemplo. Siguiente, por favor. Gracias. Esta es la otra parte de las ayudas audiovisuales que utilizamos, y nos damos cuenta entonces que los métodos que se pueden utilizar después de un aborto, tenemos la T de cobre, la pastilla, el implante hormonal subdérmico, la operación de la mujer y la inyección, ya sea de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Y para el hombre, ¿qué tenemos? La operación del hombre y el condón masculino. ¿Sí? Gracias. Y esta es una de las ayudas audiovisuales que se les realizó en conjunto con PASMO y el Ministerio de Salud para repartir en todos los lugares en donde se haga control prenatal. Y fíjense qué interesante, porque si ustedes se dan cuenta ahí, dice, ¿qué método de planificación familiar puede usar después de un parto o cesárea? También se podría utilizar para el posaborto, ¿verdad? Inmediatamente, mela, té de cobre y operación de la mujer. ¿En dónde está ahí el inyectable? El inyectable dice 1 mes y medio después. ¿En dónde está el anticonceptivo oral? 1 mes y medio después. ¿Y por qué será entonces que todas las mujeres que se van de un hospital en su posparto, poscesárea o posaborto, salen todas con inyección de 3 meses? ¿Será que no nos estaremos ahí equivocando y si hubiese alguna complicación, no nos podrían levantar una demanda por negligencia? Sí, ¿verdad? Y fíjense que hay algo bien importante. Nosotros en Guatemala estamos viviendo ahorita una era legal de la medicina. Qué bueno que fuera para que se ofrecieran cambios, ¿verdad? Para que, bueno, se realizaran reformas a nivel institucional. Pero no, la gente lo que está viendo es que tanto médicos como enfermeras, como personal administrativo de hospital, tienen unos signos de dólares aquí, en vez de ojos. No sé por qué, porque yo creo que aquí hay muchos a los que no les han pagado desde hace 3 meses, ¿verdad? Algunos otros desde hace 2 meses. Pero la población tiene la idea errónea de que somos millonarios. Y a mí me decía una vez un doctor, mija, ¿por qué te metiste a estudiar medicina? ¿Para hacer pisto? No vas a hacer pisto, mejor estudia otra cosa. Y entonces le decía yo, no doctor, de dicha, no fue para eso que me metí. Porque somos, y esta es una frase que utiliza el doctor Carlito Ruiz y la hemos compartido en algunos talleres, porque los médicos lamentablemente somos rateros. ¿Rateros por qué? No rateros por eso, no, ¿verdad? No, de plano no. Estoy 100% segura que muchos de los médicos que trabajan en los hospitales 8 horas, hacen turnos o se dedican específicamente a la atención clínica, ¿verdad? No van a llevarse nada que no les corresponda. No hablamos así de los administrativos, ¿no? A saber. Pero bueno, ¿por qué somos rateros? Nos toca que trabajar ratos en el ICS, ratos en el Hospital Nacional, ratos en la clínica privada, ratos en el hospital privado, ratos para una aseguradora. Y entonces nosotros mismos estamos cometiendo errores como estos de estar utilizando métodos anticonceptivos que no se deben utilizar en el post-evento obstétrico. Siguiente, por favor. Y entonces ahora vamos a hablar ya del DIU en apeo. Y el día de hoy lo que les quiero compartir es la técnica, los instrumentos que se utilizan y también las oportunidades que no tenemos cuando no hay instrumental. Porque alguna gente me dirán, ay no, pero dice doctora que en el Hospital Nacional de Zacapa no tenemos nosotros la pinza de Kelly, todavía no nos ha llegado ningún donativo, ¿verdad? Sin embargo,
En el posevento obstétrico podemos utilizar algunas de nuestras herramientas que ya traemos puestas en nuestro cuerpo y las utilizamos en otras ocasiones. Vamos a ver cómo las podemos utilizar acá. Esta es una recopilación de varios estudios y una revisión de Cochrane que les traigo, en donde se evalúa en gran número de estudios la relación específicamente con algunas cuestiones del DIU. El tipo de DIU, en la mayoría de los estudios, la T de cobre 380A es la más eficaz. Y en esos estudios hay randomizados comparando Mirena o la T de progesterona, ¿verdad?, con T de cobre. Y ustedes saben que en nuestros hospitales pues hay poco presupuesto y de plano no podemos ofrecer el anticonceptivo, el dispositivo intrauterino con hormonal. Hay algunos estudios que dicen que las T de cobre se pueden usar hasta 18 años, otros que 14. Se hizo un consenso y se llegó al punto en que un DIU no debería de usarse por más de 10 años. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos que la marca que se está distribuyendo a nivel nacional se utilice única y exclusivamente por 10 años. Fíjense con respecto a las tasas de embarazo. Se informan tasas de embarazo no planeado del orden de 1 al 2.8 por 100 usuarias a los 24 meses de usos. Esto estamos hablando específicamente del DIU posevento obstétrico, no del intervalo. Con respecto a la expulsión, porque ese es uno de los mayores temores de todos como médicos cuando empezamos a hacer DIU apeo. Hay estudios que revelan un 2% en la inserción postplacenta a los 10 minutos, contra un 10% en inserción manual. Eso quiere decir que entre más tecnificados estemos, mejor nos va a ir. Y esto también tiene mucho que ver con el momento en el que nosotros decidamos hacer la inserción. Y ya nos vamos a dar cuenta cómo se describen las técnicas para cada momento. Siguiente, por favor. Gracias. Con respecto al momento de la inserción, definitivamente, cualquier emergencia obstétrica nos va a contraindicar la inserción del dispositivo intrauterino. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una atonia uterina, una hemorragia, de plano, no vamos a estar pensando en ese momentito, por nada del mundo, en poner una T. Estamos en ese momento en activar código rojo, ¿verdad?, para los que trabajan en hospitales nacionales. En ese momento en lo que estamos pensando es código rojo, gritar y que se anuncie por los autoparlantes del hospital y que lleguen todas las personas que tienen que trabajar en la escena, ¿verdad? Si alguien dijera en ese ratito, por ejemplo, ¿y el DIU? Cállate, el DIU. En ese ratito no estamos por nada, ¿verdad? Entonces no se va a colocar de forma adecuada y lo más seguro es que se expulse. Si tiene un atonio uterino y tiene una hemorragia, seguramente lo va a expulsar. Siguiente, por favor. Con respecto al momento de la inserción, entonces vamos a ver que se puede insertar post placenta y esta definición incluye desde que sale la placenta hasta que pasan 10 minutos, incluye ese rango de tiempo. Si a mí me dijeran, por ejemplo, yo tenía un maestro que era muy fiel a la técnica y era impresionante verlo operar porque él doblaba los campos operatorios de una forma impresionante, ¿verdad? Y ponía las Kellys y le daba la vuelta y era toda una ceremonia entrar a sala de operaciones con él. Y entonces cuando uno se saltaba un paso, rápido él venía y le decía a uno, técnica, yo le puedo enseñar a operar a un mono, me decía, pero usted es cirujana, haga las cosas con técnica. Y es muy cierto, y eso lo vamos a aplicar ahorita cuando nosotros veamos los momentos de la inserción. Si por ejemplo nosotros queremos hacer una inserción llamada postplacenta a los 11 minutos, ya no se puede. Y ya no se puede porque la técnica dice que es en el rango de esos 10 minutos. Luego tenemos la inserción en el posparto inmediato. Y esta se recomienda realizar dentro de las 48 horas siguientes al parto, antes de darle de alta.
Eso quiere decir que si viene doña fulanita, que la comadrona le atendió el parto allá a la montaña, se tardó 2 días en bajar y llegar al centro hospitalario o al centro de salud donde sí tenían DIU y quiere que le ponga un DIU, ¿qué le va a decir? Mire, mi señora, vamos a hablar con el alcalde para ver cómo conseguimos gasolina para llevarla de regreso y en los 40 días traerla de vuelta. Porque en ese ratito, si usted se la coloca, seguro puede tener una complicación. Siguiente, por favor. Gracias. Luego tenemos la inserción puerperal o tardía. Esta no se recomienda cuando nosotros hablamos de DIU a apego específicamente. ¿Por qué? Se recuerdan ustedes de los famosos intuertos, ¿verdad? Y los intuertos no es nada más, la explicación fisiológica del intuerto, es contracción uterina y relajación uterina. Si usted se mete a colocar un DIU posparto con todas las pinzas y toda la técnica que utilizamos, usted no va a saber cuándo el útero está contraído y cuándo está en relajación. Y seguro puede perforar. Entonces va a tener una complicación. No se salga de la técnica. Y cuando nosotros le llamamos inserción pospuerperal, es en la visita de seguimiento a las 6 u 8 semanas siguientes. Pero a esta nosotros ya le denominamos comúnmente inserción de intervalo. Siguiente, por favor. Dependiendo, vamos a ver entonces que cuando nosotros hagamos una inserción posaborto, lo podemos insertar inmediatamente después del aborto espontáneo sin ninguna complicación. Si nosotros tenemos un tamaño uterino no mayor de 12 semanas, podemos utilizar la técnica del intervalo. Y si el aborto es mucho más grande, vamos a utilizar una pinza de Kelly que ahorita se los voy a mostrar. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos posplacenta versus posparto inmediato, hay algunos estudios que nos dicen que la usuaria debe ser asesorada durante el periodo prenatal y el proveedor que atiende el parto debe también estar capacitado para realizar la inserción de un DIU posparto. Los dispositivos intrauterinos, el instrumental y los suministros necesarios para la inserción deben estar disponibles en la sala de partos, porque si no, nos vamos a tardar más de 10 minutos y ya no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? La inserción posplacenta tiene un menor riesgo de expulsión espontánea que la del posparto inmediato. Siguiente. Siguiente, gracias. Cuando nosotros comparamos la inserción con pinza versus la manual, ya vimos que hay un 2.8% de expulsión con respecto a un 10% cuando nosotros lo hacemos de forma manual. Eso quiere decir que si nosotros lo hacemos con la pinza es mucho mejor. Siguiente, por favor. Gracias. Con respecto a las instalaciones y al equipo, no requieren infraestructura ni personal altamente especializado, solo que esté capacitado, certificado y calificado. La inserción posplacenta y durante la cesárea se realizan en la sala que nosotros estamos atendiendo el parto o que estamos realizando la cesárea. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a utilizar? Si nosotros estamos haciendo una inserción manual, definitivamente debemos utilizar guantes estériles, ¿verdad? El DIU que esté estéril, la solución antiséptica y gasa para hacer la respectiva asepsia, espéculo o valva, y opcional podemos tener ahí la pinza de anillo de Kelly curva larga para nosotros podernos ayudar si nosotros consideramos que no estamos haciendo una inserción hasta el fondo uterino. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la inserción manual, esta se debe de realizar durante los 10 minutos, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Se debe confirmar completamente la expulsión completa de la placenta y practicar el masaje. Y a todo esto es a lo que nosotros le llamamos MATEP, ¿verdad? El manejo activo del tercer periodo. Si se trata de un parto vaginal con una cesárea anterior, obligadamente, ¿qué hay que hacerle? Una revisión de cicatriz previa. Siguiente, por favor. Se debe evaluar el cérvix para asegurarnos de que no haya lesiones, que no tengamos que suturar previas a hacer la inserción de DIU. También nos debemos colocar los guantes estériles ya que vamos a hacer la inserción. El DIU se debe tomar con el dedo medio y el dedo índice y los hilos del DIU deben de quedar sobre la palma de la mano. Siguiente, por favor, como está en la fotografía. Si ustedes se dan cuenta, el dedo medio sirve como
digámoslo así, como pared posterior del DIU, que sería nuestra pinza, ¿verdad? Y el dedo índice nos sirve para hacer presión y que no se nos mueva. Algunos me dirían, ay, no llega la mano hasta allá, doctora. Si le sacan los coágulos con él, le sacan la placenta, pedazos, hacen legrados con la mano, seguro le llega. La otra mano se debe utilizar para estabilizar el útero mientras nosotros estamos haciendo la inserción, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que la dejamos hasta el fondo uterino? El DIU no se le deben de ver los hilos, porque si se le ven los hilos en vagina, cuando usted esté haciendo la inspección vaginal, usted debe estar seguro de que ese DIU no está colocado en fondo uterino. Siguiente, por favor. Y esta es la forma en la que se debe realizar. Se coloca en el fondo de la cavidad uterina, como ustedes lo pueden observar ahí, y si ustedes se dan cuenta, los hilos no llegan a la vagina. Siguiente, por favor. Esa es la forma en la que debe quedar. Y ustedes me dirían, doctora, pero el útero, recuérdense que la cavidad endometrial es virtual. Una vez no está ocupada, se colapsa. Entonces la aprisiona perfectamente y no hay ningún problema. Siguiente, por favor. Cuando nosotros queremos hacer la inserción con pinza, pues es el instrumental que debemos utilizar. Ya sea que utilicemos una valva vaginal o un espéculo, una pinza de anillos para hacer la asepsia y una pinza de Kelly larga o también llamada Kelly de placenta. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos a ir un poquito más rapidito porque ya me encendieron el semáforo y entonces no quiero transgredir las reglas. Esta inserción es adecuada para que nosotros la hagamos en las 48 horas siguientes al parto, utilizando la pinza. No podríamos hacer manual porque recuérdense ustedes que el segmento inferior se colapsa perfectamente y ya no deja pasar nuestra mano. Entonces tenemos que hacerlo con una pinza. Siguiente, por favor. Esta es la forma en la que se debe de colocar el dispositivo intrauterino en la pinza, cuidándonos perfectamente de que los hilos queden paralelos a el mango de la pinza, que no se nos vayan a enredar, porque si no, cuando nosotros hagamos la inserción y la coloquemos en el fondo, cuando vengamos sacando la pinza, no lo vamos a traer y entonces no la vamos a dejar colocada adecuadamente. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que se hace con la inserción manual. Hay que observar el cervix. Si es una inserción en una paciente que tiene una cesárea anterior, hay que revisar la cicatriz. Y entonces se va a sostener el cervix, manteniéndolo visible, mientras se va introduciendo el DIU por el cervix hacia la porción inferior del útero. Cuando nosotros logramos topar el fondo uterino, y eso nosotros lo podemos palpar perfectamente, porque con nuestra mano libre podemos hacer una especie de pared abdominal, y entonces ahí sentir en donde topa la pinza y darnos cuenta de que sí estamos en el fondo uterino. Si ustedes se dan cuenta, la pinza de Kelly o pinza de Kelly de placenta no tiene muescas, eso quiere decir que no traba. ¿Por qué? Porque si nosotros le imprimiéramos mucha fuerza al dispositivo, lo podemos echar a perder. Entonces la fuerza que se necesita para conservar el DIU nada más colocado en las valvas de la pinza es la que necesitamos. Eso quiere decir que cuando usted tome la T en su pinza, usted ya no puede echarse para atrás. Usted ya tiene que tener todo preparado. Siguiente, por favor. Esta sería una toma inadecuada del DIU con la pinza de Kelly. Recuérdense que si nosotros lo hacemos así, cuando vengamos abriendo y sacando la pinza, nos vamos a traer el DIU. Siguiente, por favor. Entonces vamos a retirar la mano que está sosteniendo el cervix con la pinza de anillo, vamos a hacer una pared para topar con la pinza y el DIU y saber y asegurarnos de que estamos en el fondo uterino. Siguiente, por favor. Se confirma entonces que tenemos el dispositivo en el fondo y traccionamos la pinza de tal forma que venga con las valvas abiertas. Eso nos permite asegurarnos de que no traemos el DIU en las pinzas, ¿verdad? Y en la transcesárea, ¿cómo lo haríamos? Pues esa es la más sencilla, ¿verdad? Esa es la forma más sencilla de colocar un DIU.
Tenemos cielo abierto, solo nos aseguramos de sacar, de hacer la extracción de la placenta perfectamente, ¿verdad? Hacemos el curaje como debemos de hacerlo y con una pinza de anillos normal se agarra el DIU y se coloca en el fondo uterino. Los hilos se dejan dirigidos hacia el segmento inferior y el único cuidado que debemos de tener cuando hacemos una inserción de DIU transcesárea es de no agarrar los hilos cuando vengamos suturando, ¿verdad? Los hilos deben de quedar dirigidos hacia el orificio cervical interno, no deben de pasarlo, porque si no, recuérdense, está muy bajo, ¿verdad? Eso era lo que yo les traía con respecto al DIU post-evento obstétrico. Si tienen alguna preguntita, creo que todavía tenemos, ya no hay minutitos. Tiempo. No, gracias, doctora. Fue un gusto compartir el día de hoy con ustedes este conocimiento. Ya no tenemos tiempo.